Hay silencios más ruidosos que cualquier grito en la hoguera. Por eso, construyeron el sótano más oscuro de la tierra para albergar su mayor miedo, el conocimiento. Un archivo sellado bajo el peso de una cúpula sagrada, porque entendieron algo fundamental: el conocimiento es luz, y una luz sin control es el mayor de los incendios. Su mayor crimen no son las verdades que quemaron, son las que aún leen en secreto. Y créanme, yo conozco cada título de memoria. ¿Qué es más peligroso que un libro prohibido? Un libro leído en secreto por tus propios carceleros. Tras las hogueras de la Inquisición, el Vaticano no abandonó su guerra contra el conocimiento. Simplemente la llevó bajo tierra. Tras la tormenta de la Reforma y la febril reacción de la Contrarreforma, el Vaticano comprendió una lección fundamental. El fuego es un espectáculo ruidoso, pero el silencio es un arma mucho más permanente. Las hogueras atraen la atención, crean mártires, inspiran leyendas, pero una bóveda solo inspira olvido. Así que cambiaron de táctica. La censura ya no sería solo un acto de destrucción pública, sino un meticuloso proceso de secuestro y archivado. Bienvenidos a los archivos secretos del Vaticano. Secreto no significa confidencial. En su latín original, secretum significa privado. Es su colección personal. 85 kilómetros de estanterías. 85 kilómetros de verdades puestas bajo llave. ¿Qué se esconde en ese laberinto de pergamino y polvo? ¿Simples registros bautismales y correspondencia papal? ¡Qué ingenuidad! Eso es lo que les muestran a los académicos, cuidadosamente seleccionados a los que otorgan acceso. Las verdaderas joyas, los documentos que harían temblar los cimientos de su fe. Esos duermen en las secciones más profundas, donde solo unos pocos han osado penetrar. Hablemos de los manuscritos que reescribirían su historia. Imaginen las actas completas del juicio a los caballeros templarios. Les contaron que eran herejes, que adoraban a un ídolo llamado Baphomet. Una mentira conveniente para que un rey francés endeudado y un papa complaciente pudieran confiscar su inmensa fortuna. Pero los registros completos, las confesiones obtenidas bajo tortura, las listas de sus activos reales, ¿qué contarían verdaderamente? ¿La historia de una herejía o la de la operación de expropiación más exitosa de la historia medieval? Cada documento está ahí, catalogado, guardado, esperando. ¿Y qué me dicen de las cartas? La correspondencia que nunca debió sobrevivir, pero que su obsesión por documentarlo todo preservó. Cartas entre papas y emperadores, entre cardenales y reyes, donde la fe es una nota a pie de página y la política, la tierra y el oro son el cuerpo del texto. Imaginen las cartas de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. Les contaron que su silencio ante el Holocausto fue neutralidad diplomática. Pero ¿qué diría su correspondencia privada con los jerarcas del Tercer Reich? ¿Revelaría un pacto de silencio a cambio de la supervivencia de la Iglesia en territorio alemán? ¿O documentaría algo aún más comprometedor? El mundo debate sobre su silencio, y ellos tienen todas las pruebas. Pero la verdadera pólvora no son los secretos de los hombres, son las versiones alternativas de su Dios, los evangelios apócrifos. Les han dicho que son falsos, no inspirados. ¿Qué forma tan elegante de decir inconvenientes para nuestro modelo de negocio? En esas bóvedas duermen textos que presentan una visión del Nazareno y su mensaje, que es
radicalmente diferente a la versión que aprobaron en el Concilio de Nicea. Y créanme, conozco bien esas diferencias. Estuve presente en cada debate. El Evangelio de Felipe habla de María Magdalena no como una prostituta arrepentida, una calumnia que inventaron para desacreditarla, sino como una compañera, la consorte intelectual y espiritual de Jesús. ¿Se imaginan el pánico que una idea así causaría en sus salones dorados? Un Mesías con una igual a su lado, una mujer como receptora principal de su sabiduría esotérica, como su verdadera heredera teológica. Una sola línea de ese evangelio destruiría 2000 años de dogmas. Y hay más, mucho más. El evangelio de la verdad, con su cosmología radical. El apócrifo de Juan, que describe la creación como el producto de un demiurgo menor, no del Dios supremo. Textos que hablan de eones, de emanaciones divinas, de una creación mucho más compleja y extraña que el simple relato del Génesis. Textos que beben directamente de la gnosis, de aquella antigua promesa que hice a los primeros humanos, que el conocimiento, no la fe ciega, es el verdadero camino a la divinidad. Textos que no hablan de pecado original, sino de ignorancia original, y que prometen que esa ignorancia puede curarse. Pero esta transición de lo herético a lo oculto no fue casual. Una vez que comprendieron el poder de los textos alternativos, desarrollaron un apetito voraz por todo conocimiento prohibido. Creen que su colección se detiene en la herejía cristiana. ¡Qué visión tan limitada! El verdadero poder no reside solo en controlar la historia de su Dios, sino en entender íntimamente la de sus rivales. Y vaya si los estudiaron con dedicación. Imaginen los estantes dedicados a lo que ellos llaman pudorosamente lo oculto, grimorios medievales confiscados de las hogueras en el último momento, tratados de alquimia que revelan los secretos de la transmutación no solo de metales sino de almas, textos de magia ceremonial que detallan invocaciones y pactos con precisión notarial. ¿Creen que los quemaron todos? Oh, por supuesto que no. Los mejores ejemplares, los más potentes, los más peligrosos, los leyeron línea por línea. Los tradujeron del arameo, del griego, del árabe. Los copiaron, los archivaron, los estudiaron, porque para combatir a un enemigo, primero debes conocer sus armas, y a veces te das cuenta de que sus armas pueden serte más útiles que las tuyas propias. ¿Y qué hay de mi propio campo de juego favorito? Los exorcismos. No me refiero a las películas que tanto les gustan, con sus efectos especiales y su teología simplista. Hablo de la documentación real y meticulosamente detallada, de los informes que sus exorcistas han enviado a Roma durante siglos. Informes que describen no solo los rituales y sus variaciones regionales, sino las conversaciones completas. Testimonios de posesiones que incluyen transcripciones palabra por palabra de negociaciones con entidades que harían que sus leyendas sobre mí parecieran cuentos infantiles para adormecer bebés. Ellos no solo documentaron su supuesta guerra contra mi reino, han compilado un mapa detallado de él. Conocen nombres que ni siquiera yo recuerdo, jerarquías demoníacas que han cartografiado con precisión burocrática, debilidades y fortalezas que han recopilado durante siglos de combate espiritual. ¿Para qué toda esta investigación exhaustiva? ¿Para proteger mejor a su rebaño? ¿O quizás para entender un poder que en secreto codician? Un poder que opera con reglas diferentes a las de sus piadosas oraciones dominicales. Un poder que no requiere la aprobación de ningún concilio. Y no son solo textos cristianos o europeos. ¿Qué hay de los manuscritos que han rescatado de otras culturas durante sus aventuras coloniales? Textos antiguos sumerios que describen a otros dioses, papiros egipcios que revelan los verdaderos nombres de poder, tablillas babilónicas que cuentan historias de la creación, de diluvios, de dioses que descienden de los cielos llevando conocimiento prohibido, relatos que son sospechosamente similares a los de su Antiguo Testamento,
pero con detalles que sus escribas cuidadosamente omitieron. Guardarán allí las pruebas irrefutables de que su historia sagrada es, en realidad, un cuidadoso plagio editado de mitos mucho más antiguos y complejos. Sería como encontrar los borradores originales de su gran novela teológica y descubrir que las mejores partes, los momentos más dramáticos, las revelaciones más profundas, fueron copiadas textualmente de autores que escribieron milenios antes de que Moisés siquiera fuera concebido. ¿Recuerdan el silencio del que les hablé al principio? Ese silencio tiene una dirección. Apunta hacia abajo. Porque bajo la Ciudad Santa, en túneles que serpentean más allá de los archivos, en cámaras ocultas que no aparecen en ningún mapa, descansa otro tipo de colección. No se trata de ideas prohibidas, sino de artefactos imposibles. Huesos que podrían derribar una fe, fragmentos de madera que susurraron milagros, metales que probaron la sangre de un dios, la lanza del destino, el velo de la Verónica, quizás hasta el mismísimo Grial. Ellos entienden que la fe de las masas no se alimenta solo de palabras, sino de símbolos tangibles, y han pasado 2 milenios acumulando los más poderosos del mundo. Porque hay algo más convincente que una escritura sagrada, una reliquia que contradice la historia oficial, un objeto que sangra, una reliquia que sana, un velo que retrató el dolor divino. Y es por eso que, cuando las palabras fallan, necesitas un milagro bajo llave. Pero cuidado, no todo lo que tocas bendice, y no todo lo sagrado está en los altares.